Hay uno feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno honor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, y con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan el día de hoy a la Iglesia de Cristo. El tema del día de hoy, hermanos, se va a tratar sobre un plan hecho especialmente para la creación de Dios. Un plan hecho desde antes de la fundación del mundo, para que la gloria de Dios se diera a conocer a todo ser humano, que todos lo conocieran, que todos entendieran el propósito de Él. Dios, en su infinito amor y sabiduría, dejó un mensaje. Le dejó un mensaje a la humanidad. Que este mensaje no pasa de moda. Este mensaje aplica a cada uno de nosotros. Cuando lo leemos y lo entendemos y miramos lo que dice ahí, nos preguntamos, ¿cómo puede ser que después de tantos años este mensaje siga siendo tan efectivo en la vida de una persona? Y nos damos cuenta que el autor de este libro es el Alfa y el Omega. Es el presente, el pasado y el futuro. Este libro está escrito para todas las eras, para todos los tiempos, para todas las generaciones. Este libro está escrito por un autor que nos hizo. Es el manual del hombre. Él sabe de todo de nosotros y sabe lo que vamos a necesitar en el futuro. Quiero hablar de un plan donde Él está en control. Él está en control de este plan. Tú no estás en control. Yo no estoy en control. ¿Y saben por qué sabemos eso? Porque nos suceden cosas en nuestra vida que a veces nos preguntamos, ay canijo, ¿qué pasó? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué pasó aquello? Si fuera por mí, nada malo me pasaría. Si yo me preguntara a mí mismo, o sea, yo tuviera control, yo fijaría, yo me cuidara de que nada malo me sucediera, de que todo fuera perfecto. Pero me doy cuenta que no es así. Me doy cuenta que Dios tiene el control de las cosas y sabe en qué momento debe de probar a cada uno de nosotros para ver si es verdad que somos de fe. Nosotros lo hacemos con nuestras personas, con nuestros hijos. Queremos saber si nos obedecen. Queremos saber si mi esposa me ama. Quiero saber si mi esposo me ama. Hacemos cositas, hacemos pruebas. A ver si me abre la puerta ahora. Y no me abrió la puerta. No, ya se le acabó lo caballero. O sea, ponemos esas pruebas para ver si
amamos a nuestros seres queridos, Dios hace lo mismo. Dios también tiene la prueba. Entonces, Él está en control. Pongo a pensar, hermano. Hablando de un plan y hablando de que tenemos control o no, me puse a pensar qué miedo sería que básicamente cada uno de nosotros viviéramos una vida sin propósito, una vida sin ningún sentido. Las personas que no tienen a Dios o no conocen a Dios o son ateos, pues no hay una ley moral por la cual se base. ¿Qué define entre bien y mal? Si Dios es el único que decide entre bien y mal, entonces ¿de dónde se le viene a un ateo que esto es malo? Por eso tenemos personas como Hitler o como otras personas que se levantan matando a millones de personas pensando que lo que están haciendo está bien, porque ellos tienen un estándar propio de lo que es bien o mal. Pero cuando te vas a la Biblia, te das cuenta que el estándar de Dios es para todos, que la conciencia entre lo bueno y lo malo viene de Dios. Entonces por eso un ateo puede llegar a hacer atrocidades en esta vida, porque no tiene un estándar de lo que es bien o que es bueno. Si Dios está en control, hermanos, eso me da gusto. Nomás así rapiditamente me metí a la computadora para mirar, porque no soy un genio, no conozco esta información. ¿Qué tan rápido gira la Tierra en su eje para girar un día de 24 horas? 1000 millas por hora. 1000 millas por hora gira este carrito alrededor de su eje. Gracias a Dios que Él está en control. Imagínate ir arriba de un carro que va a 1000 millas por hora y nadie lo va manejando. Dios está en control de su sistema, Dios está en control de todo. Y si está en control de todo, está en control de nuestras vidas y de lo que Él puede hacer por nosotros. El plan de Dios se mira desde el principio de la creación. Jesucristo se ve desde el principio de la creación, queramos o no, o lo quiera aceptar el hombre o no, desde el principio de la creación. En el arca de Noé lo miramos el plan de Dios, la iglesia, Jesucristo, el Nuevo Testamento, los planos. Lo miramos por todas partes. Pero en una de las partes que nos habla del plan de Dios, la palabra, también en Apocalipsis 5 del 8 al 10. Vamos allá. Apocalipsis 5 del 8 al 10. Dice, Revelation 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Si se dan cuenta en lo que leyeron, pusieron atención, pudiéramos poner atención de que dentro de esta escritura, Dios demostró su plan entero con Jesucristo y con su Hijo, con sus hijos. 4 puntos dio esta escritura acerca de cuál es el plan de Dios para con su creación. 4 puntos dio acerca de Jesucristo y su venida y el Evangelio, lo que Él iba a hacer. Los primeros 2 están en el versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios. Ese es el Evangelio. Jesucristo fue inmolado, Jesucristo fue golpeado, Jesucristo fue menospreciado y fue crucificado. ¿Para qué? Para redimirnos, para salvarnos, para librarnos de nuestros pecados y para con Dios. Para librarnos para con Dios, de la ira de Dios. Dios demostró su ira en el arca de Noé. Dios mandó a Noé a predicarle a las personas que se arrepintieran de vivir como vivían, porque iba a venir un diluvio y nadie se quiso arrepentir. Y Dios demostró su ira. Ahora Jesucristo vino para librarnos de la ira de Dios, porque Él nunca intentó
Su intención no era de que el hombre viviera sin Dios, en pecado. Ese no era el plan de Dios para con su creación. Pero el hombre le hemos dado la espalda a Dios. Nos olvidamos de Él. Nomás en las necesidades, nomás en las enfermedades. Nomás allá es cuando clamamos a Dios, pero nos olvidamos de Él por completo. Pero en esta escritura nos da 4 puntos. La primera, en el versículo 9, dice que nos dio el Evangelio. Por medio de su sangre fuimos nosotros redimidos para con Dios, salvados, liberados. ¿Para quién hizo este plan? Ahí mismo, a lo último del 9, dice: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Otra cosa que podemos entender de que este plan no es nomás para los judíos, no es nomás para los de Estados Unidos, no es nomás para los de México, es para toda nación, para toda tribu, para toda aldea, para todo pueblo, para toda raza. Pero miramos que en diferentes partes del mundo tienen diferentes creencias, religiones, dioses. Allá por India tenemos al dios Krishna. Allá por otro lado tenemos al Buda. Allá por otro lado tenemos otra cosa. Dioses inventados por el hombre. Pero esto es para todos. Para toda nación, para toda persona. Esto está escrito desde el principio, cuando no existían todas estas cosas. Pero el hombre ha ido agregando religión, tras creencia, pero es para todos. El versículo 10 nos da el propósito, después de entender el Evangelio y obedecerlo y estar dentro de él, nos da el propósito y lo necesario de cada uno de nosotros. El propósito es, dice el 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es otro punto. 1, nos hizo reyes. Al obedecer el Evangelio, eres un rey, eres una reina. Para Dios. Para el hombre no. Para el hombre tal vez seamos las personas de menos valor. Pero para Dios, reyes y sacerdotes. ¿Lo crees? Eso depende de cada quien. Y la fe que tengas en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no es una imagen. La palabra de Dios es entendimiento. ¿Entiendes lo que lees? Dios te hizo un rey y te hizo un sacerdote. Entonces, ¿lo crees? Y si me hizo un rey, ¿qué se supone que debo de gobernar? Porque muy apenas si soy dueño de mi casa, y según mi mujer no soy ni dueño de mi casa. Entonces, ¿de qué soy rey? Y si soy sacerdote, ¿a quién sirvo? ¿A quién sirvo? Porque yo me acuerdo un tiempo donde yo me servía a mí mismo nomás. A mí mismo nomás me servía. Ese es un mal rey. El rey está para servir a las naciones. El rey está para servir a su pueblo. Entonces, ¿a quién sirvo? Para lograr que el plan de Dios, hermanos, tenga efecto en la vida de una persona, el plan que hizo desde el principio para la crucifixión de Jesús, que tenga efecto en tu vida, te tienes que someter a Él. Te tienes que someter a Él. Pero ¿cómo si no lo conoces? ¿Cómo no conoces? ¿Cómo me someto a alguien que ni conozco? Por eso está la palabra de Dios. El mensaje es claro y te enseña quién es Jesucristo, quién es Dios y por qué te debes de someter a Él. Si lo entiendes, lo aceptas. Si no te conviene, no te conviene. Simple y sencillamente. Pero te debes de someter a Él. Como decía la última vez en el estudio pasado, en Estados Unidos existen muchos planes, muchas ayudas en el gobierno. Ahí están. Desde reparar tu casa porque no tienes suficiente dinero para reparar tu casa, desde cómo adquirir dinero para alimentos, desde alimentos literalmente. Hay muchas ayudas en el gobierno, pero si tú no vas y aplicas por esas ayudas no te sirven de nada. Ahí están sentadas nomás, esperando que vengas por ellas. El beneficio de la cruz, la salvación, ahí está. Pero tienes que meter tu aplicación. Tienes que venir por ella. Tienes que venir a preguntar, ¿qué hago? ¿Dónde firmo? ¿Cómo le hago? Para que ese beneficio sea bien en tu vida. Hoy quiero estudiar esas 3 cosas. La primera nos enseña Apocalipsis allí que el Evangelio, obedecer el Evangelio dice que vino y por su sangre fuimos todos nosotros redimidos para con Dios.
2, aprender a ser un rey. Porque eres un rey. Dios te ha hecho un rey. Créelo o no. Eres un rey. Y 3, aprender a ser un sacerdote. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser un sacerdote? Yo pensaba que en las religiones donde yo miraba allá afuera solamente ciertos hombres podían ser sacerdotes y nomás tenían ciertas calificaciones. Pero ahora me doy cuenta que la Biblia dice otra cosa. ¿A quién le creo? ¿A los hombres o a Dios? Entonces vamos a entender todas estas cosas. El primero, el versículo 9 dice que el Evangelio, que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Nos habla de que Jesucristo nos salvó de la paga del pecado y de la separación eterna y nos quita toda culpa por medio del Evangelio. Nos inculpa, nos quita todo. Al leer de este sacrificio por la humanidad, al leer de Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz, se me vienen 3 preguntas. Si estoy hablando del puro sacrificio, vamos en la primera parte de lo que dice Apocalipsis 9. Si estamos hablando del sacrificio, se me vienen estas 3 preguntas. ¿Por qué era necesario que muriera? ¿Por qué era necesario que llegara hasta morir y morir tan drásticamente? Esa es una pregunta. ¿De qué soy culpable? ¿De qué eres culpable? ¿Por qué somos culpables? Y la tercera, ¿cómo te salva el Evangelio? Vamos a la primera escritura en Juan 3, 16 al 17. Juan 3, 16 al 17. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De tal manera amó Dios a su creación, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si crees en Él, puedes llegar a tener esta vida, una vida eterna. Entonces, de tal manera amó a su creación, que no la pudo dejar sola, no la pudo dejar perdida, separada de Él. Dice, porque no envió Dios al Hijo a condenar al mundo. Y todo el tiempo lo hemos dicho, ¿por qué no lo mandaste a condenar al mundo? Sino para salvarlo, dice. Quiere decir que el mundo ya estaba condenado. El hombre se encontraba condenado en todos sus pecados. En el Viejo Testamento no había remisión de pecado. Estaba perdido el mundo sin Cristo. Y lo mandó a salvarlo de la condenación que le iba a venir. La ira de Dios que venía sobre todo el mundo. Porque prometió no destruir el mundo con agua, pero con fuego lo va a destruir. Y vino Jesucristo a liberar a todo aquel que cree en Él. Síganme. Digo el Chapulín Colorado, síganme lo bueno. Síganme. Y van a encontrar salvación. Entonces, ¿vino a qué? A liberarnos de la condenación. Para entender por qué era necesario que muriera Cristo, tienes que entender primero en la situación que te encontrabas. En la situación que se encuentra el mundo ahorita, en condenación. Necesitan un Salvador. Necesito un Salvador. Por eso no me despego de Él. Por eso no dejo de venir. Porque sin Él me encuentro en condenación. No puedo volver atrás. No puedo volver al mundo en que vivía y cómo vivía, porque me encuentro en condenación. Romanos 3, del 9 al 12. Romanos 3, del 9 al 12. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Esta es la condición del hombre. Cada uno de nosotros se considera muy bueno en su propia opinión. Pero en la opinión de Dios, a los estándares de Dios, una blanca mentirita es pecado para Dios. Y yo me considero muy bueno. Me considero muy bueno cuando le miento a mis hijos o le miento a mi esposa. Y aún así me considero bueno porque me engaño yo mismo. Pero no somos tan buenos. Aquí dice la palabra de Dios
que todos estamos bajo pecado y el que diga que no peca es un mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Todos. Estamos tostados. Necesitamos un Salvador. Esa es la realidad de la situación humana. Nomás que vemos que no los aceptan. Hay personas que no lo aceptan. Vamos y le predicamos la palabra de Dios allá afuera y dicen, yo soy una persona muy buena, no necesito a Dios para estar bien. O no necesito ir a una iglesia para estar bien. Bueno, la Biblia dice lo contrario, pero bueno, cada quien. Respetamos la decisión. Romanos 5:12. Ahí mismo, Romanos 5:12 dice la palabra. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte, hermano, le aplica a todos los que estamos aquí. No hay uno que no va a pasar por ese proceso. Ahora, si estamos hablando de la muerte que habla aquí la palabra, estamos hablando de la separación eterna de Dios. Vas a morir y vas a quedar separado eternamente de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo pecado. Entonces, necesitamos una solución. Necesitamos unas palabras de aliento. ¿Quién nos va a ayudar? Vamos a ver qué dice Efesios 2, del 12 al 13. Efesios 2. Del 12 al 13. Vamos a comenzar en el 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y de los ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos redimió de los pecados y nos hizo cercanos a Dios. Pero antes estábamos alejados. Estábamos alejados de Dios, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Horrible. Una cosa horrible en la situación en que nos encontrábamos, pero a causa de nuestra ignorancia de la palabra de Dios y no conocerla, no entendíamos ni sabíamos nada de estas cosas. Pensábamos que todo lo que hacíamos estaba bien para con Dios y que Dios andaba conmigo allá donde yo me encontraba en el pecado. Allá donde yo me encontraba practicando el pecado, ahí andaba Dios conmigo. Mentira. Dios no puede pecar. Dios es luz. Él no anda contigo en la cantina. Él no anda contigo allá donde andas allá escondiéndote. Él es luz. Y ninguna tiniebla hay en Él. Entonces entiendo que estaba sin Dios en el mundo, pero la sangre de Cristo me liberó para con Dios. Me redimió de mis pecados. Pero dense cuenta que el pecado sigue, hermano. El pecado sigue allá afuera. Dios no quitó el pecado del mundo, pero dio la manera para poderte salvar del pecado. Jesucristo. De tal manera dijo, amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Tienes que creer en Él. La pregunta es, ¿de qué soy culpable? ¿De qué soy culpable? Ya entendí que entendí para qué vino Cristo al mundo, para redimirme de mis pecados, para perdonarme, para librarme de la ira de Dios. Pero ¿de qué soy culpable? Vamos a Isaías 53, del 4 al 6. Isaías 53, del 4 al 6. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue en nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Si te preguntas por qué eres culpable, ahí está. Todo
lo que nosotros nos merecíamos, se fue a la cruz. Toda la ira de Dios se fue a la cruz. Por Él, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Todo el castigo que yo y tú nos merecíamos se fue para allá. Isaías profetizó acerca de Jesucristo y su crucifixión. Dio las razones por las cuales iba a ser crucificado y dio los culpables por quienes iba a ser crucificado. Todos nosotros. Todos aquellos que decidimos pecar, eso es. La razón son los pecados cometidos. Los culpables somos todos nosotros. ¿Cómo te dice Romanos 5, 6 al 8? Romanos 5, del 6 al 8. Dice Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cualquiera de nosotros le hiciéramos un favor a una persona que nos cae bien, que me hizo un favor, pero Cristo no. Cristo le hizo un favor a toda la humanidad, aunque sabiendo que todavía aún eran pecadores y que lo iban a maldecir y que lo iban a crucificar y que le iban a decir, crucifícalo, aún así Él murió por esos pecadores. Imagínate, hacer algo bueno por alguien que te maldice. Hacer algo bueno por alguien que te acaba de hacer algo mal. Esa es la mentalidad de Cristo. No creo que sea la nuestra. Ojalá que sí fuera. Pero así dice la palabra. Él tuvo ese sentir. Demostró su amor, que aún siendo pecadores murió por nosotros. ¿De qué soy culpable? De lo que dijo el apóstol Pedro y acusó a 5,000 judíos. Ustedes son criminales. Yo fui parte de la crucifixión de Jesús. En el momento que decidí pecar, en el momento que tú decidiste pecar, decir mentiras, de robar, de hacer daño, de hacer cosas malas, te hiciste culpable de la cruz. Eres culpable, soy culpable. La palabra de Dios nos enseña que la palabra debe de ser para redarguirnos, hacernos sentir mal. Entonces somos culpables. ¿Qué otra cosa? Aquí voy a mencionar dos. Esa es una. La segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Jesucristo, hermanos, no había pecado. Él fue el único. Y por culpa mía y tuya, Él se hizo pecado. Él no había pecado, no sé si entendamos esto. Él no había pecado. Y por culpa mía y tuya, se hizo pecado. Todos los pecados de nosotros en la cruz se fueron a Él. ¿Recuerdan en la cruz? A causa de que todos nuestros pecados se fueron a Él y Él se los llevó a la tumba, Dios lo dejó solo por un momento. En la cruz Él sintió cuando Dios se le despegó y le dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es, porque tus pecados se fueron con Él. Y Dios no es parte del pecado. Entonces lo abandonó por un periodo de tiempo, mientras iba y sepultaba todos los pecados a la tumba. Por causa de mí y tuya, Dios lo abandona. Al Hijo de Dios. Dios que todo el tiempo estuvo con Él. Y ahora lo abandona, porque Él tenía que cargar la culpa o el pecado de nosotros. Esto, hermanos, lo digo para que nos motive a entender en lo que tenemos, el propósito de lo que la vida de Jesucristo en nuestra vida. De poder llevar el nombre de Cristo en nosotros. ¿Cómo nos salva el Evangelio? ¿Cómo salva el Evangelio? Todos sabemos esa respuesta. El apóstol Pedro dio la explicación allá en Hechos 2, 36 al 38.
Arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros. Cuando lo acusa de criminal a los judíos y les dice, mataron a Jesucristo, al Hijo de Dios, les dice, arrepentidos. Porque le preguntan, ¿qué hacemos? Se sintieron mal. Los redarguyó la palabra, los hizo sentir que en verdad habían hecho algo mal. Y cuando realizan eso, le dicen a Pedro, ¿qué hacemos para redimir este mal, para componer esto que hicimos? Y como Dios está en control, tiene respuesta para eso. Arrepiéntanse, bautícense y laven sus pecados, invocando el nombre del Señor. Y recibiréis el don del Espíritu Santo y van a perdonar todos tus pecados. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, que puedes redimir tus pecados. Porque yo te hago una pregunta, ¿cómo lavas tu pecado? ¿Cómo le haces para lavar tu alma? Sé cómo lavar mi pelo, sé cómo lavar mis manos, sé que uso un detergente, pero ¿cómo lavas tu alma? La sangre de Cristo, cuando haces contacto con ella por fe en el bautismo, te lava de todos tus pecados. Y dice la palabra, si tus pecados llegaran a ser rojos, llegaran a ser blancos, entonces podemos mirar que hay un plan para todo aquel que quiera aprovechar ese plan, pero tiene que venir y decir, yo quiero ser parte de ese plan, yo quiero meter mi aplicación, yo quiero que me beneficie. Ahora, esa manera como nos salva. Ahora, ahí mismo en Apocalipsis 5:10, vamos para allá, Apocalipsis 5:10, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De acuerdo a la palabra de Dios, tú y yo fuimos llamados al momento de obedecer el Evangelio para ser reyes. Entonces, ¿quién cree esto? ¿Rey de qué? De acuerdo a la palabra de Dios, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el rey de la iglesia. Él gobierna la iglesia. No hay ningún pastor, no hay ningún sacerdote, no hay ningún... Cristo reina la iglesia. Él te dice y me dice a mí a diario cómo debemos de hacerle. Ustedes están viendo el servicio de oración el día de hoy, tomamos la cena, hicimos la ofrenda. ¿Quién nos mandó esto? ¿Acaso es algo que nosotros inventamos? El Rey. Él controla, Él nos dice qué es lo que debemos de hacer dentro de la iglesia. No miran instrumentos por aquí, no miran mujeres bailando por acá, no miran un show desmayando gente por allá, porque eso no me lo mandó mi Rey. El Rey me manda que adoremos a Dios como Él lo pide. No más, no menos. Entonces, Él es la cabeza. Al igual nosotros, Dios nos llamó para que fuésemos reyes. Todo rey tiene su terreno. Todo rey tiene sus miembros para mandar sus leyes. De la misma manera, Jesucristo nos hizo a nosotros reyes. Esta mente debe de controlar estos miembros, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Debemos de controlar todos estos impulsos pecaminosos que tenemos. El deseo de tomar, el deseo de fumar, el deseo de... Todo esto debemos de controlar dentro de nuestros miembros. El deseo de ir a pecar está dentro de estos miembros. Y debemos de controlarlo, reinar en este cuerpo. La cabeza debe de reinar al cuerpo. Porque ¿de dónde vienen los deseos? De tu cuerpo te dan ganas de... Es más, desde un... Y eso, hay cosas buenas, no me malentiendan. Cuando miramos una comida y tenemos hambre, te comienza hasta a doler el estómago. Tu cuerpo te está pidiendo comida, porque de ahí vienen los deseos. Esos deseos son positivos. Háganle caso, hermanos, si no se van a desmayar. Pero cuando el cuerpo te dice, vamos al pecado allá, no le hagas caso. Decía el hermano, dile a tu cuerpo, púdrete, pero no voy a hacer tu voluntad. No puedo perder mi esposa, no puedo perder mis hijos, no puedo perder lo positivo en mi vida, porque el pecado destruye lo positivo. El pecado destruye todo lo que es bueno en tu vida. Tito 2 del 11 al 12, vamos allá, Tito 2 del 11 al 12.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos dice que renunciemos a toda la impiedad, a todo lo que tu cuerpo te pide que es, sabes que está mal, renuncia a él. Niégate a ti mismo. Jesús lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Carga tu cruz. Entonces, podemos mirar que en verdad es necesario que controlemos, que gobernemos a todos los miembros de nuestro cuerpo, porque si no podemos reinar aquí, menos podremos reinar allá con él. Es imposible, imagínense. Oye, dice Colosenses 3 del 5 al 7. Colosenses 3 del 5 al 7. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces ahí está, dice, hacer morir todo lo terrenal en ti y en mí. Haz morir todo. No le hagas caso a tu carne. Toda deseos pecaminosos, hazlo morir. Como un gran rey debemos de mandar acabar con toda la maldad. Matar a todos estos miembros que quieren llevarnos al pecado y a desobedecer a Dios. No hay nada de diferencia entre el rey Saúl y Samuel. El rey Saúl, se le da un mandamiento al rey Saúl y se le dice, ve y acaba con todos los enemigos de Dios. Ve y acaba con ellos. A los pedazos. Cuando el rey Saúl se va para allá, se queda con el rey de aquella nación porque era su camarada y ahí lo tiene con él de amiguito. Y se quedan con todos los borregos porque los hombres le dijeron, nos quedaremos con los borregos para no matarlos de nosotros como sacrificio. Y nos quedaremos con el rey porque nos cae bien. Y Samuel llega y se encuentra ahí al rey con Saúl. Y le dice, ¿por qué está vivo este hombre? Dios ha mandado que acabaras con todos. Y Samuel mata al rey ahí mismo. Al igual nosotros, viene Jesucristo y nos ha dicho, acaben con toda la impiedad en su vida, acaben con todos los deseos mundanos en su vida, acaben con todo el pecado que quiere gobernar sus miembros. Pero nos hemos quedado con uno, nos hemos quedado con dos. Y viene Cristo y nos dice, ¿por qué todavía está esto aquí? ¿Por qué no puedes gobernar tu lengua? ¿Por qué no te puedes callar a veces cuando hay un argumento entre tú y tu esposa? ¿Por qué no puedes decir, sabes qué, tienes razón, perdóname? ¿Por qué sigues enojado 3, 4, 5 semanas? Cuando Dios te mandé que no duraras un día sin que estés enojado. ¿Por qué? Y le digo, porque tú no eres mi rey. Yo me sirvo a mí mismo. A mí no me mandes cosas. A mí no me estés mandando cosas, Señor. Y es cierto, a veces que eso puede sucedernos. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que seamos sacerdotes. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, dice, ser edificados como casa espiritual. Nosotros somos la iglesia, no es el edificio. Nomás son paredes y un techo. Nosotros debemos ser edificados como una casa espiritual, que es la iglesia, y prestarnos como sacerdotes. La palabra sacerdote es que estás al servicio de Dios. Las personas en el Viejo Testamento, los levitas, se dedicaban al templo en el Viejo Testamento. Ellos hacían todo en el templo para el servicio del pueblo. Estaban dedicados a eso. Ahora nosotros somos los sacerdotes dentro del templo, que es la iglesia. Todos, sin excepción. Entonces debemos estar dispuestos a servir. Servir a Dios. No servirme a mí mismo, servir a Dios. Y es por eso que Jesús dice, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme porque necesito que me sirvas. Necesito que me sirvas. Romanos 12 del 1 al 2, vamos allá. Ya con esto termino. Romanos 12 del 1 al 2.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero dice, hermanos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahorita ustedes están aquí como un sacrificio vivo. Dejaron de hacer lo que estaban haciendo para venir a oír la palabra de Dios. Es un sacrificio. Eso no es nomás ahora. Eso son todos los días. Cada vez que puedas, 10 minutos, 15 minutos en tu casa. Desconéctate. Lee un versículo de la Biblia. Grábalo en tu mente. Piensa en él, medita en él. Parquéate al lado cuando vas manejando bien estresado, en un parque, al lado de la carretera, y haz una oración. Constantemente presta tu cuerpo en sacrificio vivo. Porque tú eres un sacerdote para servir a Dios y debes estar conectado con Él. Entonces, ¿para qué, Señor? Para que aprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo voy a conocerte, Señor? ¿Cómo voy a saber cuál es tu voluntad si nunca me pongo a tu servicio? Entonces yo debo estar al servicio de Dios para saber cuál es su voluntad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y Él me va a decir, por medio de su palabra, no por medio de un sueño, no por medio de un hombre, por medio de lo que tú lees, vas a entender el mensaje de Dios. Este es el plan de Dios desde el principio, hermano. Que aceptes a Jesucristo. Vino y dio la vida por ti, por todo el mundo. ¿Cómo ignorar este sacrificio? ¿Cómo ignorar lo que hizo por cada uno de nosotros en la cruz? Dio la vida por ti. Dijo, arrepentidos y bautícense. Si ya saben lo que es el verdadero y completo evangelio. Dentro del plan de Dios vas a entender que ahora eres un rey. Ahora hay que trabajar para controlar estos miembros. Como el Espíritu Santo ya se te dio, ahora tienes poder para lograrlo. Porque antes estabas solo, sin Espíritu. Entonces, ahora tienes el Espíritu de Dios para poder pelear contra tus deseos pecaminosos. Y ahora dices tú, pues no me está viendo mi esposa, no me está viendo mi esposo, no me está viendo mi papá, no me está viendo mi mamá. Pero el Espíritu mora en mí. El que todo lo ve y todo lo sabe y no me le puedo esconder. Entonces tu conciencia tiene como una fuerza más grande para no hacer el mal. Hermanos, eso es todo lo que Dios me dio. Si alguien aquí ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio, aquí hay agua. No se detengan. Pasen al frente y no se avergüencen de servir a Cristo. Gracias.